Ya está aquí una vez más el mes de agosto y por cuarto año consecutivo me quedo de guardia contándote historias de dioses. Este verano nos acompañarán Ceres, Plutón, Dispater, Bonadea, Mercurio y Angerona, dioses que esconden muchas más historias de las que parecen. Y hoy, en Roma Eterna, inauguramos el verano hablando de Ceres, diosa de la agricultura y protectora de la plebe. Te doy la bienvenida a los cuadernos de dioses. Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses. El mismo Crisipo sostiene que el éter es aquel al que los hombres llaman Júpiter, que el aire que se propaga a través de los mares es Neptuno y que a la tierra se la llama Ceres. Con esta cita de Sobre la naturaleza de los dioses de Cicerón comienza el primer cuaderno de dioses de este año, dedicado a una diosa muy especial, muy relacionada con la agricultura, pero también con la plebe. Nuestra misión de hoy es conocer un poquito más de ella. Tenemos una inscripción muy antigua que lleva su nombre y que aparece en una urna esférica de impasto datada en torno al año 600 a.C. La urna fue encontrada en una tumba en la necrópolis de la antigua Faleri, la capital de los faliscos, no lejos de Roma. Madre mía, Faleri, faliscos, ¿te acuerdas de ellos? Los volscos, los equos, los faliscos. ¡Qué tiempos, por favor! La inscripción rodea 3 veces la circunferencia del recipiente, y al principio de la inscripción aparecen las palabras que Ceres dé grano. El dialecto de la inscripción es falisco, estrechamente relacionado con el latín y hablado por la gente que vivía al norte del Lacio. La inscripción nos muestra que en este periodo tan temprano una divinidad con el nombre de Ceres era adorada por los faliscos, quienes la asociaban con el far o la espelta, un antiguo cultivo cereal. El nombre de la diosa en sí nos proporciona más información sobre su antiguo pasado. He leído que se deriva de una raíz indoeuropea, ker, por lo que el origen del nombre de Ceres se remontaría al periodo previo a la división del protoindoeuropeo en diferentes idiomas de la familia indoeuropea. El significado de esta raíz puede deducirse de sus derivados posteriores, como por ejemplo los verbos latinos crescere, surgir, crecer, nacer, brotar, creare, engendrar, producir, crear. La raíz también se encuentra en el nombre de una divinidad romana llamada Querus, que estaba asociado con Janus, el dios de los comienzos, en el himno ritual de los sacerdotes salios. El nombre de Ceres también la vincula con varias antiguas divinidades itálicas, como Kerri, Keriarentikai, Regina Pia Kerria Ioba y Anaqueta Keria. Son divinidades adoradas por los osco-umbríos o sabelo-umbríos, pueblos de las regiones centrales y meridionales de Italia. Estos grupos pertenecían a una única rama lingüística de origen indoeuropeo diferente del latín y representan un elemento fundamental de la historia y la cultura de la Italia prerromana. Pero aquí estamos en Roma Eterna, aquí nos vamos a Roma, y en Roma hay evidencia del culto a Ceres desde la época monárquica, periodo que, como sabemos, está situado entre el 753 y el 509 a.C. Y tenemos la constancia con el Festival de la Diosa, la Askerialia. Este festival está listado en letras mayúsculas en el calendario prejuliano de la República Romana, cuyo origen se remonta tradicionalmente al rey Numa Pompilio. Las características del culto arcaico de Ceres están ligadas a la fertilidad agrícola. La Askerialia se celebraba en el 19 de abril como parte de un ciclo de festivales agrícolas y pastorales dentro de ese mes. El ritual central de ese festival, en el cual se ataban antorchas a las colas de los zorros, se ha asociado con ritos mágicos para proteger los cultivos. Este ritual se realizaba en el Circo Máximo, en la Wallis Murcia, donde también tenían su lugar cultos a otras divinidades agrarias arcaicas. La investigación también ha atribuido otros ritos agrícolas relacionados con Ceres a este periodo temprano, incluyendo la ofrenda de los primeros frutos de cosecha, el Festival de la Sambargualia, asociado con la ilustración de los campos en mayo, las ferias Sementivae, asociadas con la protección de los cultivos sembrados en la segunda mitad de enero, y el día festivo de Ceres y Telus, el 13 de diciembre, el Lectisternium Telluri, asociado con el final de la temporada de siembra. Otros aspectos del culto a Ceres en el periodo monárquico pueden atribuirse a su papel como divinidad liminal. El ritual de apertura del Mundus Quereris permitía a los espíritus de los muertos vagar por el mundo, rompiendo las fronteras entre vivos y muertos. Al eliminar temporalmente la distinción entre el mundo de los vivos y de los muertos, el ritual finalmente reafirmaba esta distinción y permitía a los miembros de la sociedad romana llevar a cabo sus vidas cotidianas libres del miedo a los muertos.
El sitio del Mundus Quereris está en el Foro Romano, en el lugar donde la tradición indica que Rómulo fundó Roma, por lo que este ritual de la diosa está vinculado a los orígenes mismos de Roma. Ceres también estaba asociado al matrimonio, como leemos en Festo, que nos dice que la antorcha nupcial se llevaba en honor a la diosa. Con la llegada de la República, tradicionalmente datada en el año 509 a.C., surgió una nueva asociación de Ceres, en la que la diosa se vinculó con los plebeyos. Los plebeyos eran los otros, los que no eran patricios. Tanto unos como otros ya formaban parte de la Roma monárquica. De hecho, varios de los primeros reyes tenían nombres plebeyos. Y aunque los orígenes de las distinciones entre patricios y plebeyos siguen siendo un poco oscuros, aunque los estudiosos han dado un montón de posibilidades, incluyendo diferencias étnicas, económicas, políticas entre ambos, con la fundación de la República, lo que sí sabemos es que los patricios se convirtieron en la clase gobernante del Estado, y los plebeyos se involucraron en una lucha política con ellos a lo largo del periodo de la República temprana, entre finales del VI y principios del siglo III a.C., y ese conflicto se llamó el conflicto de los órdenes. Esta lucha terminó de manera oficial en los libros de historia a principios del siglo III con la incorporación de ciertas familias plebeyas compartiendo poder con los patricios, creando una nueva clase gobernante, y es en este contexto de conflicto donde las asociaciones plebeyas de Ceres se manifiestan más claramente. El origen de la asociación de Ceres con los plebeyos está vinculado a la fundación de un nuevo templo dedicado a una tríada de divinidades, la tríada de Ceres, Liber y Libera, Liber de quien hablamos el año pasado. Durante esta primera república temprana, el templo se convirtió en el núcleo de la organización política plebeya en su lucha contra los patricios. El templo servía como oficina de magistrados plebeyos, archivo de los plebeyos y posiblemente también como tesoro plebeyo y centro de distribución de grano. Los magistrados plebeyos, los tribunos y ediles de la plebe estaban estrechamente asociados con Ceres, y de hecho, los ediles parecían haber servido como sacerdotes del culto triádico. El culto de Ceres, Liber y Libera se convirtió en el punto focal para el desarrollo de la conciencia de clase de los plebeyos, opuesto al culto patricio, a la tríada capitolina de Júpiter, Juno y Minerva, y más tarde a otro culto patricio, el de Cibeles. El establecimiento del culto plebeyo se data tradicionalmente poco después de la fundación de la República. Según Dionisio de Licarnaso, nuestro amigo, en el año 496 a.C., el dictador romano Aulo Postumio consultó los libros sibilinos, esa colección de oráculos griegos adquiridos por los romanos, porque una escasez de grano tremenda había traído hambruna a la ciudad. Los libros recomendaron que se adorara a las divinidades Deméter, Core y Dioniso, los equivalentes griegos a Ceres, Liber y Libera. El templo fue construido y el cónsul Espurio Casio lo dedicó en el año 494-493 a.C., también según Dionisio. Esta fecha coincide con la primera secesión de la plebe, en la cual los plebeyos se retiraron de la ciudad hasta que los patricios cumplieron ciertas demandas, creándose entonces, según la tradición, el tribunado de la plebe. Según nos cuenta Plinio el Viejo en su Historia Natural, el templo de Ceres, Liber y Libera en Roma fue decorado al estilo griego, por artistas griegos, por Damófilo y Górgaso, que probablemente venían de una de las colonias dorias del oeste griego en el sur de Italia. Con el tiempo, esta Ceres primigenia agrícola llegó a ser identificada por los romanos con su contraparte griega, la diosa Deméter. Con el tiempo, Ceres adoptó la iconografía y mitología de Deméter en el arte y la literatura romanas. En el periodo siguiente de la República Media, que se conoce desde el siglo III a principios del segundo, Ceres se fue helenizando cada vez más y desarrolló una nueva conexión con otro grupo social, las mujeres. Las representaciones más tempranas que tenemos de Ceres datan de este periodo y muestran una considerable influencia griega. Parece que en algún momento, hacia finales del siglo III, se estableció un nuevo culto dedicado a Ceres y Proserpina en Roma. La primera evidencia que tenemos de este culto proviene del tiempo del ataque de Aníbal a Italia en la Segunda Guerra Púnica. Según Livio, el rito anual de Ceres, o Sacrum Anniversarium Quereris, celebrado por las matronas o mujeres casadas de Roma, tuvo que ser interrumpido debido al luto impuesto a estas mujeres por la desastrosa derrota por el desastre de Cannas del año 216 a.C. Festo nos dice que este festival, al que Festo llama Graeca Sacra Festa Quereris, se celebra por el hallazgo de Proserpina, vinculándolo así con la historia del rapto y del regreso de la hija de Ceres,
conocida desde fuentes que datan del himno homérico a Deméter. Festo también nos informa en este pasaje que el festival fue importado desde Grecia, lo cual puede interpretarse o bien como Grecia continental o Magna Grecia. Lo de la Magna Grecia lo dice, por ejemplo, Cicerón, que dice que las sacerdotisas para el culto a Ceres generalmente provenían de las colonias griegas de Nápoles y Velia en el sur de Italia. En Cicerón encontramos más detalles sobre el culto a Ceres. Cicerón nos cuenta que la sacerdotisa del culto griego de Ceres debía realizar los ritos como ciudadana en nombre de los ciudadanos y que debía rezar a los dioses inmortales y con un conocimiento extranjero y externo, pero con intención doméstica y civil. Este clima de crisis y de apocalipsis que se vive durante la Segunda Guerra Púnica en Roma y que ahora mismo estamos presenciando en directo, casi en la serie cronológica del podcast, nos puede ayudar a explicar otras innovaciones en el culto a Ceres. Por ejemplo, durante esta invasión, según Livio, en el año 217, durante la invasión de Aníbal por Italia, se celebró por primera vez en Roma un lectisternium dedicado a los 12 grandes dioses, honrados por primera vez juntos, porque antes sí había habido lectisternios desde el año 399, pero era un dios, 2 dioses, 6 como mucho, pero no 12. Se agruparon por parejas y se incluyó la pareja de Mercurio y Ceres. El contexto nos sugiere que estas cosas se hacían en momentos de crisis, cuando circunstancias especiales indicaban la necesidad de propiciar a los dioses, de que los dioses nos ayuden. Porque hay otro ritual, el ayuno de Ceres, el Ieiunium Quereris, que también fue instituido en una situación similar. Según Livio, después de una serie de terribles prodigios en el año 191 a.C., el Senado ordenó, como siempre, consultar los libros sibilinos, los cuales ordenaron instituir un ayuno en honor a Ceres, que se repetiría cada 5 años. Más tarde el ayuno se convirtió en ayuno anual, pues está registrado en el calendario romano para el 4 de octubre, y este ayuno pudo haberse integrado en los ritos del culto griego de Ceres celebrado por las mujeres. En cualquier caso, tenemos que Ceres está asociada a tiempos de crisis, tiempos de problemas. En años posteriores se ve en las fuentes que cada vez que hay prodigios, que hay problemas, con los dioses Ceres y Proserpina son mencionadas regularmente. Eso es porque Ceres tiene ese papel liminal que te decía antes, esa frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. El ritual del ayuno de Ceres también nos muestra su conexión con la plebe, porque el ayuno de Ceres se instituyó poco después del establecimiento del culto de la Magna Mater en el Monte Palatino de Roma en el año 204. El culto de la Magna Mater estaba especialmente asociado con los patricios y parece haber sido constituido deliberadamente en oposición al culto plebeyo de Ceres, Liber y Libera. Después de que el conflicto de los órdenes se resolviera al final de la República Arcaica, de una manera u otra, el término plebeyo comenzó a aplicarse a aquellos de los órdenes sociales más bajos, aquellos ciudadanos que formaban la turba urbana de Roma y cuyo apoyo era importante para las clases dominantes. Algunos investigadores han sugerido que las monedas de los últimos tiempos de la República que representan a Ceres apelaban a la simpatía de la plebe para obtener su apoyo. Por ejemplo, hay un denario emitido el año 46 a.C. en honor a Julio César que muestra en su anverso la cabeza de Ceres y las leyendas Quos Tert, cónsul por tercera vez, y Dict Iter, dictador por segunda vez. En el reverso se encuentran los emblemas sacerdotales del augurado y del pontificado, y las leyendas Augur, Pont Max, pontífice máximo, D de donativo o M regalo. Las leyendas indican que la moneda fue acuñada en nombre de Julio César, de Cayo Julio César, quien ocupaba los cargos especificados en el año 46 a.C. La referencia a un donativo podría indicar que la moneda era una emisión especial entregada gratuitamente en honor a una celebración pública. La ocasión tiene pinta de que pudiera ser la victoria de César sobre lo que quedaba del partido pompeyano en Tapso, en África, el 6 de abril del 46 a.C. Ceres aparece aquí en la moneda como protectora de la plebe, cuyo apoyo había asegurado la dictadura de César. Si la moneda fue efectivamente emitida poco después de la batalla de Tapso, podría haber coincidido con los Ludi Queriales y las Querialia, celebrados del 12 al 19 de abril y que eran un festival de gran importancia para la plebe. César, en esa moneda, estaría honrando a Ceres como la diosa de la plebe, a la que pretendía halagar con esta emisión.
La conexión entre Ceres y la plebe también se sugiere por el fragmento de Lucilio que dice que Ceres, nutricia, está fallando y la plebe no tiene pan. En esta república tardía no solamente con la plebe, sino que también con las mujeres, se hace evidente esta unión, esta asociación. En las obras de Cicerón, un autor que va a ser citado mucho durante estos cuadernos de dioses, varios pasajes vinculan a la diosa con las mujeres. En las oraciones contra Verres, por ejemplo, el orador cita el mito de Ceres y su hija Proserpina, el cual sabemos estaba conectado con los cultos griegos de Ceres, incluido el Graeca Sacra Quereris, un culto exclusivo para mujeres. De hecho, Cicerón nos dice claramente que en los cultos de la diosa en Catania y Enna en Sicilia, solo las mujeres podían entrar al templo, acercarse a la estatua de la diosa y realizar los rituales de culto. Cicerón también menciona los rituales de Ceres en Roma, y nos cuenta que eran realizados por sacerdotisas. Y finalmente, en otra obra Cicerón propone que entre los rituales permitidos para las mujeres en este estado ideal que habla en ese tratado, estarían los misterios de Ceres, los Initia Quereris, siempre y cuando se llevaran a cabo a plena luz del día para salvaguardar la reputación de las mujeres que participaban en ellos. El pasaje sugiere que los ritos de Ceres estaban reservados exclusivamente a mujeres, como con la Bona Dea, de la que ya hablaremos este verano un poco más tarde y de la cual nos vamos a llevar más de una sorpresa. La realización de estos ritos no tenía otro objetivo que reforzar las normas culturales del comportamiento de las mujeres de la clase alta romana. Cicerón describe el tipo de mujeres que oficiaban en tales rituales cuando dice que eran mujeres mayores, respetadas por su nobleza y carácter, y que llevaban a cabo los rituales con la mayor castidad de doncellas y mujeres, estableciendo Cicerón una conexión entre los rituales de Ceres y la virtud femenina de la castidad. Y ya para acabar, en tiempos de Augusto, todos estos vínculos de Ceres siguen sus vínculos con la fertilidad, con la liminalidad, con los plebeyos y con las mujeres. La asociación de Ceres con la fertilidad agrícola es especialmente poderosa en este periodo. En las fuentes literarias, Ceres está conectada con la tierra y los campos, con la agricultura, los agricultores, los habitantes del campo, con los cultivos, especialmente con el grano, con el pan, con la comida en general. Los autores de esta época le otorgan una variedad de epítetos que señalan esta asociación. Fecunda, fértil, dorada, portadora de cultivos, genetrix frugum, progenitora de cultivos, potens frugum, poderosa en cultivos, rubicunda, rojiza, y además, en la literatura, es común el uso metonímico del nombre de Ceres para significar grano o pan. Y con este listado de epítetos, acabamos este mini programa dedicado a la diosa Ceres, en el que mi misión ha sido darte unas pinceladas sobre su origen y su historia, más allá de la identificación con Deméter, más allá de Proserpina, más allá de su interpretación griega. Hemos hablado de plebeyos, de mujeres, de fertilidad, hemos hablado de que viene de muy lejos esa adoración a la agricultura, como venimos hablando en los programas de dioses. En origen todo era la naturaleza, la tierra, los elementos. Y espero que te haya gustado. No te vayas muy lejos, porque volvemos la semana que viene, pero aquí damos punto y final al cuaderno de dioses dedicado a Ceres. Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses.